Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo y el Buen Provecho. Danilo, vamos a tener hoy la participación del doctor José Manuel Jerez, de nuestro amigo conocido jurista y dirigente político, miembro de la comisión o del Consejo Consultivo de la Fuerza del Pueblo. Él está en camino, metido en uno de esos tapones que... Porque hay un tapón terrible. A mí me costó muchísimo llegar aquí, a ti también. La Churchill y la Francisco Prat están Salir a la calle es un tremendo sacrificio, un gran dolor de cabeza. Así es. Oye, yo lo pienso dos veces. Hay muchas actividades a veces a las que yo no asisto, sencillamente por pensarlo dos veces, pensando en los tapones. Y generalmente coinciden las actividades con las horas pico. Así que es. Las horas pico son todas, porque... Ya están siendo todas. Prácticamente. Sí. Entonces, bueno, pues vamos nosotros a agotar unos minutos y en lo hoy que... tú sabes que hay muchas actividades con motivo del Día de las Madres. Así es. Casi todos los colegios. He visto que muchos colegios por ahí sí, estaban... ya en el día de hoy, pero ya desde ayer, ayer y hasta antes de ayer, algunos colegios, bueno, pues hicieron algunas actividades, celebraron algunas actividades para honrar a las madres, convocaron a padres y madres de los niños en los colegios. Sí. Y bueno, eso es una forma también de educar. Yo creo que porque el hecho de que tú convoques como colegio, como escuela y profesor, convoque a los padres, a veces se cuelan hasta los abuelos. Hay que volver a los valores de respeto a los padres, claro, y a los maestros. Ante tanta pérdida, la crisis de valores. Hay una crisis realmente de valores, hay que volver a esas cosas. Entonces realmente yo digo que eso es una forma de educar, porque si tú vas desde pequeñito, eso hay que inculcarlo en la escuela. Claro. Aquí hay muchas cosas que no se inculcaron en el hogar, tampoco se inculcaron en la escuela, muchas veces porque los hogares estaban destruidos y otros porque los muchachos no fueron a la escuela. Entonces no hubo la oportunidad de esa generación, o los que tuvieron o han estado dentro de esa estadística, pues sencillamente no tuvieron la oportunidad de recibir la orientación. Así es. Y educarse en valores. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos grandes carencias? Que ahí de nosotros nos llamamos privilegiados, que tuvimos padres que quizás no eran profesionales, pero eran gente trabajadora y decente, claro, que educaron a uno en el amor al trabajo. Por eso tú ves tantas cosas, hablábamos fuera del aire, de estas informaciones de niños que han... femicidios. Recientemente vi, hay dos casos. Tres. Yo conocí a dos, de jóvenes que mataron a su padre, otros han matado no, dos casos de un hombre, sí, a su padre, a su madre, y tres casos de madrastra, padrastro y padres que mataron a sus hijos. Tú puedes esperar de una sociedad que ande ya no solamente deslenguada, como anda sí, por ahí la comunicación. El lenguaje soez centralizado en los medios de comunicación. Esa cosecha, esa especie de plaga de última cosecha que le ha caído a los medios de un tiempo a esta parte, ya no a los medios tradicionales, porque por lo menos, bueno, en los tradicionales, por lo menos en los electrónicos se cuelan algunas malapalabrotas todavía, porque aquí en un momento dado, y nosotros hemos resaltado mucho eso, hay una persona de la comunicación, colega, amigo de uno en su momento, que ya no está. Y uno no debe hablar de los muertos, pero el asunto es que cuando esa persona estuvo vivo, le hizo unos daños tremendos. Una persona brillante. Brillante, con mucho intelecto, que pudo aportar muchísimo, y sin embargo... En las mejores direcciones. Sin embargo, se manejó las cosas en una dirección equivocada, no sé si metalizada o por qué sé yo, pero se cayó en unas bajezas, en unas cosas que lo que hizo fue enseñar a muchos a decir lo que no debió decirse nunca en los medios de comunicación. Así es. Y se convirtió eso como ya en una cosa normal, común, corriente. ¿Y cuánto daño se le hizo a la comunicación? Y una gran culpa, o culpa mayor, tienen los dueños de los medios que permitieron eso. Entonces, ¿sabes que hoy hay una columna de un colega periodista
que dice eso, que los dueños de los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad al permitir que contenidos coprológicos se transmitan por sus medios. Peores que coprológicos. y mira, conversaba yo un día pasado con un amigo a propósito del aniversario del fallecimiento, del sacrificio de la persona del querido amigo Orlando Martínez, que yo que estuve muy cerca en su momento de él, trabajamos juntos en publicaciones Ahora, era director de la revista Ahora, yo le hice algunos artículos para la revista Ahora cuando él era director. Y ocasionalmente nos juntábamos, incluso me dio unas cuantas bolas a veces porque yo no tenía vehículo en ese tiempo. Yo interactué, pero teníamos diferencias por el sectarismo izquierdista que había. Sí, te perdiste la oportunidad de tratar a un gran ser humano. Y bueno, yo decía, con esa, reflexionando ya, mirando en retrospectiva, con ese amigo, yo decía, y pensar que Orlando Martínez pudo haberse librado de que lo mataran, de esa emboscada. de esa emboscada, si realmente la dirección del medio, del medio para el grupo comunicacional para el cual él trabajaba, sencillamente hubiese corregido o sugerido algunas cosas, porque a sus escritos no le quitaban una sola coma. Pero hay cosas que en un momento determinado, mira, la madurez, la experiencia, ese tipo de cosas, eso no se improvisa. Y a mí me lo llegaron a decir en algún momento, pero ven acá tal cosa. Y bueno, me hicieron algunas correcciones sabias, oportunas, en un momento determinado. Esos maestros con los que yo tuve en su momento de mis inicios en la comunicación. Y hoy lo agradezco. Ellos no están, pero yo lo agradezco sobradamente. Y entonces, el asunto es que en ese momento la dirección del periódico, el dueño de la revista y del periódico, ya fallecido también, debió poner, a modo de sugerencia, no de cortapisa. Oye, y lo que tú dices es muy importante, lo sé porque una vez Freddy Gastón Arce hizo un favor por mí llamando frente a mí al director del servicio secreto. Claro. Que me dejaran quieto. Sí, pero que aquí era decirle, Orlando, suaviza un poquito eso. Sí. Porque yo soy de la escuela que entiende que todo se puede decir, lo que hay que saberlo decir. Todo se puede decir, lo que hay que saberlo decir. Entonces, Orlando pudo en alguna cosa morigerar algunos términos, algunos calificativos o adjetivos. Y fíjate que él no era procaz en sus escritos, al contrario. Es lo que tenía una sorna intelectual muy ruda. Entonces, él sí tenía la firmeza, la responsabilidad, la crudeza. Decía, pero con elegancia, con decencia. Entonces, pero le faltaba, Orlando era muy joven. Sí. Mira dónde caímos en el caso. Bueno. En paz esté el alma de querido amigo Orlando, de tantas cosas que pudo aportar y le troncharon la vida tan joven. Pero bien, ya anunciábamos, y lo que estábamos era llenando espacio apenas, que está con nosotros nuestro querido amigo doctor José Manuel Jerez, miembro, prestigioso abogado y miembro del Consejo Consultivo de la pujante Fuerza del Pueblo. Sí, pujante y creciente. Y creciente, ¿verdad? Así es. Oía casi ahora que veía un grupo de amigos que están en un programa que lidera un amigo también político, ahora en ejercicio gubernamental, y por lo cual ha hecho una pausa en los medios de comunicación. Y entonces son, bueno, miembros del PRM, todos los que están perifoneando ahí. Entonces había uno que hablaba, una insistencia, porque Leonel Fernández tiene un 60% de rechazo. Oye, ¿en qué se...? Sí. Pero el rechazo de... ¿Quiénes lo rechazan? Yo siempre he dicho, un análisis mío, lo hice en su momento. Yo no sé si tú estuviste presente en esa reunión con Jacob, la junta. Yo dije que no, la tasa de rechazo la tenían solamente los candidatos altamente posesionados. Claro. Nadie ha tenido una más alta tasa de rechazo que Joaquín Balaguer. Claro. Y precisamente en esas elecciones. Y eso es tan relativo, pero ¿el rechazo de quién? Bueno, de los que no están con él. Y entonces resulta, ustedes recordarán, ya el doctor llegó aquí, está con nosotros, pero ustedes recordarán, mi querido doctor y Danilo,
que cuando Leonel Fernández salió del poder tenía un 74% de aprobación. Pero entonces, ¿quién desaprobó a partir de ahí? ¿Y por qué? Porque si tú no fuiste juzgado y rechazado... Por la más despiadada y cruel campaña para erosionarle, desbaratarle la personalidad política. Danilo comenzó su ejercicio con eso. Un narcotraficante burdo le tiraron encima. Al que él había sacado del país. Claro. Autorizado a la salida del país. Entonces... Oye, eso en América Latina nadie ha resistido eso, solamente... Pero nada, que venga atrás que arre, vamos a dejar eso ahí. Bienvenido, doctor. Yo creo que vamos a hablar de la ley de expresión y difusión que está en debate, que en principio creó algunos sustos, algunos temores, sobre todo en los medios tradicionales de comunicación. Y aprehensiones para alguna gente. Y aprehensiones para alguna gente, porque hay que estar bien claro. Y el que esté claro no tiene por qué tener susto. Sí. Aquí los medios tradicionales han tenido siempre, por práctica, por tradición, los parámetros, y eso lo trato en la columna de mañana, en el listín y en algunos medios digitales, sus parámetros éticos, morales y demás para medirse, para manejarse, y no hay que ponerle mordaza y censura a nadie. Eso no se estila. Ahora, después vino el desbordamiento de aquella práctica que estábamos criticando ahorita, que se intronizó en los medios poco a poco, que fue primero malas palabras, ya de malas palabras se ha pasado a otras cosas malas, insultos, o peores todavía. Y a descalificaciones. Entonces, en esos medios que son los digitales, donde cualquiera tiene una plataforma y se ha adueñado de un espacio allí, y mientras más capacidad tiene de deslenguar y de denostar, bueno, pues entonces quizás también reciben publicidad, porque hasta eso. Los influencers, ahora son los influencers que mientras más comunicadores, más cosas aliados tengan. Son influencers mientras más idioteces son. Exacto. Más mejor. Entonces, hacia ahí es que hay que dirigir la mirada, porque no es verdad que aquí se le puede decir ladrón de todo y de todo a cualquiera. No. Sin ir a los tribunales y sin causas justificadas. Digo, no hay nunca, eso no lo va a justificar nada, porque cualquier cosa que tú quieras dilucidar o diferencia en el sentido que se tiene que manejarlo a través de un árbitro que finalmente determine quién tiene la razón. Y bueno, entonces hacia ahí es que hay que dirigir las acciones, las decisiones, la mirada, los esfuerzos, los controles. Y que aquí hay gente que se olvida que hay un derecho a la intimidad. Aquí hay derecho a muchísimas cosas, pero el asunto es que esos derechos y esas libertades no pueden ser tan extensos como que le conculquen o dañen la del otro, los derechos y las libertades del otro. Entonces, doctor, bienvenido. Usted es el especialista, nosotros apenas somos comodines aquí. Bienvenido al programa, que es un programa suyo también. Bueno, dándole las gracias en primer lugar, tanto a ti, Luis, como Danilo, por esta nueva invitación. Y estamos aquí a la disposición para este diálogo, este intercambio de ideas. En principio, a usted le preocupó este proyecto de ley que ya felizmente se superó el de la ley que llegó a aprobarse de la DNI, que fue auspiciada por el gobierno, pero eso, por desafortunada que era, por muchísimas cosas, aunque no se fue al fondo, se comenzó pues solamente por las formas, cayó en el Tribunal Constitucional, felizmente anuló aquello y evitó al país de muchas cosas. Entonces, pero ya caímos ahora en otro proyecto que en principio se pensaba que era de la autoría de la factura del gobierno. Sin embargo, el presidente de la República ha aclarado que ahí no se ha puesto ni una coma, que esto se dejó en manos de una serie de especialistas, donde hay gente que le merece a uno mucho afecto y mucho crédito, como el caso del abogado constitucionalista y académico Danfí Rodríguez, nuestro querido amigo. También ahí está el presidente de la Sociedad de Diario, Percio Maldonado, que acaba de decir, y se publica en el día de hoy, que ese proyecto de ley no busca regular la libertad de expresión. Digo que ese no
contiene una sola letra que atente contra el derecho a la libertad y la libertad de expresión. ¿Coge usted con pinzas estas cosas o tiene su propia opinión? Sí, bueno, obviamente vamos a poner algunas cosas en contexto para que los televidentes o teleaudientes nos puedan comprender. Ahora también están los radioaudientes porque... También. Sí, porque esto se transmite por claro, diferentes plataformas. Algunas plataformas. Y fíjate, primero es que no es un proyecto de ley, es un anteproyecto de ley. Anteproyecto, mientras eso esté en comisión, bajo estudio. Pues sí, porque ahora está en comisión. Y también supuestamente se va a convocar a vista pública. Está en la etapa de anteproyecto. Okay. Luego ya que la comisión lo dirija tanto al Pleno de la Cámara de Diputados con el Senado, que se vaya a conocer ya. Si la comisión diga que lo pongan en agenda. Exactamente, ya a partir de ahí se convierte en proyecto de ley. Y luego entonces que es aprobado y promulgado por el Poder Ejecutivo, se convierte ya en ley. ¿Por qué usted cree que en principio esto creó algunas ronchas, algunas sospechas, algunos temores? No, porque es que yo comprendo al periodista, al experimentado periodista. Percio Maldonado. Sí, y sobre todo un hombre de un trato muy exquisito, muy gentil. Pero esto es un asunto que hay que estudiarlo y tenemos obligatoriamente que tomar como modelo a España, porque la Constitución española de 78 fue la que nosotros tomamos como modelo, o en mayor medida, para nosotros reformar la Constitución del 2010. Entonces, en España, el Tribunal Constitucional Español comenzó a funcionar en el 1980. Aquí comenzó a funcionar en el 2011. O sea, España nos lleva a nosotros más de 30 años de vida jurisprudencial, tutelando ese derecho. Amén de otra cosa, doctor, que España hizo su transición del franquismo a la vida democrática. Nosotros la empezamos primero y fue más extendida. Ellos la hicieron en más corto tiempo. Sí, obviamente que sí, claro que sí. Entonces, en España no existe una ley de libertad de expresión, porque tal como lo dice el expresidente del Tribunal Constitucional Español, y fue juez también durante alrededor de 10 años de ese tribunal, Pedro González Trevijano Sánchez, en un libro que no hace mucho tiempo dio a la luz pública, titulado La libertad de expresión, una perspectiva del derecho comparado. Él dice ahí que la libertad de expresión, si bien es cierto que la Constitución dominicana, porque vamos a puntualizar, en la Constitución española la libertad de expresión está reconocida en el artículo 20. En nuestra Constitución está reconocida en el artículo 49. Como decía Danilo Climent, como derecho fundamental. Claro que sí. Entonces, como decía Danilo Climent, existe también el derecho al honor a la intimidad. Ese es un derecho reconocido en la Constitución española en el 18. Perdón, en el artículo 18. ¿Y aquí también lo está? Aquí lo tenemos reconocido en el artículo 44. Sí. Pero si usted se lee el texto, es el mismo, prácticamente el mismo texto. Entonces, el Tribunal Constitucional Español ha establecido que el derecho, o mejor dicho, la libertad de expresión
y el derecho a la información son dos derechos autónomos e independientes, pero íntimamente relacionados. Están vinculados, están relacionados, son familia, pero no son la misma cosa. Porque una cosa es que yo tenga la libertad como ciudadano expresarme, y otra cosa es que yo tenga como comunicador el derecho a el libre acceso a la fuente de información, la libre expresión y una serie de cosas más. El derecho a guardar las fuentes, guardar la fuente. O sea, todo eso. Son derechos. Mira, ese artículo 49 reconoce y protege 3 derechos. Lo que pasa es que lo han ligado como si fuera uno solo porque está en un mismo artículo. Ahí está en la parte capital del artículo 49, la libertad de expresión, que no tiene reserva de ley. Porque vi uno de los comisionados decir en una intervención que ellos lo que estaban era dando cumplimiento a una reserva de ley que había en la Constitución que mandaba a que se desarrollara. Aquí no hay reserva de ley. No, pero la libertad de expresión no. La reserva de ley está para el derecho a la información. Para la información. Que está reconocido en el numeral 1 y 2 de ese artículo, pero si tú te vas al numeral 3... En la libertad de expresión, dígame, ¿está en algún rinconcito por ahí, está garantizada o está limitada, regulada, o la libertad de expresión puede llegar hasta el libertinaje o hasta la agresión del otro? Claro que no, porque lo que pasa, pero ya hemos hablado, mira lo que dijo Climen, mira. Existe la libertad de expresión, pero existe también el derecho al honor, a la intimidad, al buen nombre, a la privacidad, a la buena imagen. Al buen nombre. Entonces, fíjate, en el ejercicio del derecho, de tu derecho a la libertad de expresión. No puede afectar el de los otros. Exactamente, no puede. Pero ni debe afectar a los otros. Está bien, pero entiéndeme por favor, Encarnación, para que podamos entender, para que no caigamos en esa confusión. Señores, en los Estados Unidos, cuando se proclamó la Constitución norteamericana, en el 1787, no se establecieron ahí los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales se establecieron, los primeros, de entre ellos está la libertad de expresión, con la primera enmienda en 1791. Entonces, esa enmienda prohíbe que se regule por ley la libertad de expresión. Sí es cierto, el artículo 74.2 de nuestra Constitución permite que por ley orgánica se pueda regular los derechos fundamentales respetando su contenido esencial y el principio de razonabilidad. Doctor, pero lo que pasa es... si no se puede regular por ley, ¿cómo la tenemos que regular? ¿Con un garrote? La justicia se encarga de eso, Encarnación, pero Encarnación, aquí se condenó a uno de los juristas más prestigiosos que tiene este país y más conocedor del procedimiento, que es Marino Vinicio Castillo, y se condenó a pagarle una suma de dinero a un exfuncionario público. Y entonces, si un jurista como Marino Vinicio Castillo, usando los mecanismos que provee la justicia, y más ahora la justicia constitucional, entonces ya hay suficientes leyes. Fue puesto en causa y naturalmente, o sea, tú no puedes poner, porque el asunto está, ¿dónde está el pecado? Que tú no puedes, mediante una instancia administrativa, una entidad que está adscrita a un órgano que depende directamente del presidente, tú no puedes ponerla tutelar derechos fundamentales, porque así que dice la ley. Si leemos el artículo 36 de la ley, no habla de regular derechos fundamentales, no. Habla de tutelar derechos, tutelar. Y la tutela es un asunto, Encarnación. La protección de la honra y el honor y esas cosas, ¿a quién se lo deja? A los jueces. A los jueces. A los jueces, no a una instancia administrativa.
Porque hoy está el presidente, no puede, porque hoy está el presidente Abinader ahí, que es un demócrata, que no se va a prestar para utilizar eso para, como un mecanismo de presión. Pero y mañana, ¿quién puede estar? Entonces tú no puedes darle ese poder a una instancia administrativa, porque de la administración fue que nosotros nos emancipamos. Y la Revolución Francesa, ¿ante quién era que pedía reconocimiento de todas esas libertades fundamentales? La libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de asociación, la libertad de tránsito. Era del Ejecutivo, era del monarca, inclusive el mismo John Locke y después Montesquieu. Ellos propugnaban por la doctrina de la separación de los poderes como una forma de que los demás poderes contrapesaran al Ejecutivo, pero para proteger los derechos humanos, que son los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados. Si la iniciativa parte del Ejecutivo y si el control está en manos del Ejecutivo, pero si es una ley que se canaliza porque el Ejecutivo tiene iniciativa de ley y las otras instancias que a su vez pueden someter proyectos de ley, si no es que el Ejecutivo va a manejar eso, sino que tiene la iniciativa. Saquemos el Ejecutivo de ahí, yo diría. Vámonos si es la ley que no sale del Ejecutivo, sino que sale del Congreso, que es el que tiene, Encarnación, por Dios. Encarnación, aquí solamente hay un poder en este país. Dejémonos porque usted lo sabe eso mejor que yo. Usted lo sabe eso mejor que yo. Sé, aquí solamente hay un poder. A veces no lo entiendo. Dice Hipólito Mejía que él no cree en el sistema legal nuestro. Pero ¿puede el Congreso aprobar algo que no esté, que no tenga la anuencia del Ejecutivo? ¿Puede aquí el Congreso nombrar un órgano constitucional autónomo? Llámese constitucional, llámese Junta Central Electoral, llámese Tribunal Electoral, que no tenga el visto bueno del Ejecutivo. Mucho más una entidad que surge, que nace como un organismo autónomo descentralizado, adscrito al Ministerio de Cultura, que depende directamente al presidente de la República, donde el presidente que va a someter la terna, ¿de quién va a dirigir eso? Él va a dirigir a someter la terna. Eso es la creación del organismo. Claro que sí. No, pero yo me estoy refiriendo a la ley, al marco legal. ¿Qué es lo que se ha estado? Es que yo soy de opinión, José Manuel Jerez. Eso se lo van a dejar yo soy de opinión, a un instituto que es el que se va, pero un instituto que dependería. No, es un instituto designado por el presidente de la República para tutelar derechos fundamentales. Si tú te lees el artículo 36 de ese anteproyecto. ¿Por qué manejaron esto entonces? Mandaron esto a una comisión coordinadora, qué sé yo, para que sea la que le dé el visto bueno. Para María, como siempre se hace. Mareo. Claro que sí. Pero tú no acabas de decir que el Constitucional... Sí, tuvo que anular la defensa aquel que había... Ajá. Y no nos pronunciamos todos en contra de eso. Todos. Y entonces lo mismo que estamos haciendo con esto. No era otra cosa. Esta posición, debo decirla, es una posición de José Manuel Jerez, porque yo pertenezco al Consejo Consultivo de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Y nosotros, en cuanto a eso, no hemos recibido oficialmente ningún tipo de... No se ha discutido. No se ha discutido. Son posiciones mías. Tendría, doctor, la comisión que pedir una audiencia a esa organización política para que estos juristas y comunicadores o directivos de medios, el presidente de la Asociación de Diarios, que entonces edifiquen para ver hasta dónde realmente esto no daña. Aunque hay una posición interesante ahora que veo que maneja el doctor Lanfir Rodríguez, que es el coordinador, que él ha dicho que debe sacarse del proyecto, que sean dos cosas diferentes, los medios tradicionales, que es una cosa diferente, a esta vocinglería que hay ahora a través de las plataformas, que cualquiera se apertrecha en un rincón de las redes a decir cualquier cosa. Fortalecer el sistema de justicia, yo estoy de acuerdo en que se cree un ministerio público especializado. Ministerio Público especializado. Claro que sí, para perseguir, claro, ya el Constitucional ha dicho que tiene efecto vinculante, que se le impone al Congreso también, claro, que no puede haber prisión
por cuando tú ejerces libremente el ejercicio de la libertad de expresión. Pero espérese. Estamos hablando de los medios de comunicación, de los comunicadores, o aquellos del lenguado que yo le voy a decir públicamente que hay que cortarle la lengua, pero por lo menos había que dejarlo sin lengua. Bueno, todavía el Código Penal, el delito de expresión, todavía el Código Penal sí tipifica la difamación. Exacto. Y la injuria, y por ahí es que se están yendo. Pero en cuanto al ejercicio... De la parte legal, para ahora, guárdemela ahí. Que es interesante. Claro, para no sancochar, la agarramos inmediatamente ahí, porque tenemos que ir a la pausa. Porque lo que yo creo es que debe haber mecanismo legal para realmente de protección legal, sí, porque de lo contrario, por eso entonces, si no, vamos a dejar las cosas en el aire y entonces cada cual tendrá que con un garrote ir a pedir cuenta. Y entonces, en una sociedad civilizada, eso no puede ser. Entonces, muchas veces, por falta de ley, por la carencia o falta de responsabilidad para asumirla, entonces se deja a que... Entonces tú me pones a eso, a un grupo de funcionarios públicos, que yo siendo el presidente le digo, no, mira, no me toque eso, hazte el loco, archívame eso. Entonces, así va a haber derecho. No, es la justicia independiente la que debe tutelar la justicia, que la justicia sea justa de verdad. Cuando la diosa Temis se tapó un ojo, realmente fue para ser justa o para no ver... Y estamos avanzando porque ahora mismo, por lo menos, hay 2 años que la cabeza del Ministerio Público es inamovible. Por 2 años. Claro, por lo menos logramos eso. Antes, en cualquier momento, el presidente podía removerlo. Por un decreto. Por un decreto, ahora por lo menos tiene 2 años. O sea que no debió ser así. Hemos avanzado, pero yo no sé de dónde. Pero existe mecanismo. mecanismos. Sería la idea, doctor? Usted no le han dicho que después que era amplio, no, vamos a poner 2 años nada más. Bueno, que vamos a poner la independencia por 2 años nada más. No, yo era de la misma opinión de Milton Ray Guevara, que decía que debía ser por 4 años. Claro. Porque ahora, 2 años es si te portas bien, sí, que no coincidiera con el ejercicio presidencial. O sea, que cuando se echen los primeros 2 años, entonces hay que luchar para garantizar los otros 2. No, que puede ser ratificada, pero va a ser evaluada. Entonces tú tienes que portarte bien. Si no, ¿verdad? Exacto. Si no, entonces te quitamos. Es verdad, pero bien. Bueno. Doctor, con su anuencia, el director. Muy bien. Disponga, director. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplir las ideas. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día. Que tenga buen día. No va buen día. Y este día Ay, no. Día difícil, ¿eh? te digo y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No te preocupes, también. Pero hoy me siento mucho. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido. El azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo,
Un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte. Vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Seguimos nuestra conversación muy fructífera, muy didáctica con el doctor José Manuel Jerez, prestigioso, conocido jurista de nuestro país, quien ha estado abordando con mucha firmeza temas coyunturales, cardinales de la vida nacional ligados a su especialidad, el derecho, y que ha estado haciendo aportes extraordinarios en ese sentido, en lo que tiene que ver con el derecho y corregir cosas torcidas, por supuesto. Doctor, de todas maneras, el tema es muy amplio, muy diverso, si se quiere, pero me gustaría que, habida cuenta que el tiempo anda a todo lo que da, ¿hasta dónde a usted le preocupa y quién debería y cómo y por dónde ocuparse del tema del descontrol de las redes sociales? La gente que está pertrechada en los medios de allí dice cualquier cosa sin tener miramiento de la moral, la ética, el honor de la gente, la buena fama, el buen nombre de la gente. ¿Qué debemos hacer con eso? ¿Por dónde comenzar? Porque hay algunos que han dicho, no, porque la libertad de expresión, no, espérese, es que caemos casi en lo mismo, volvemos al punto inicial. Sí, ¿Qué hacer y hasta dónde le preocupa a usted? No hay derecho fundamental absoluto. Claro. Sí, o sea, el límite del ejercicio de un derecho está en el respeto al derecho de los demás, claro, o los demás derechos. Entonces, en el ejercicio normal de un derecho, usted puede lesionar el derecho de otro. Entonces, esa lesión, por ejemplo, en el derecho que nos ocupa, la libertad de expresión, usted puede lesionar el honor de una persona. Ahora, esa persona tiene los mecanismos legales. Primero hay un principio de responsabilidad civil que tiene cientos de años en este país, que nos vino con el Código Napoleónico, que es el artículo 1382, que es la base de la responsabilidad civil extracontractual en la República Dominicana. Todo hecho del hombre que cause un perjuicio moral o material a otro está obligado a repararlo. Entonces, antes se pensaba más en eso, ya no se piensa en nada de eso, sino yo hago el daño primero, sin pruebas, sin nada, y entonces después pido excusa. Pero aquí hay un referente, referente concreto, doctor, que es que una pareja se firmó teniendo relaciones íntimas, después se disgustaron y el hombre decidió divulgar ese filme, pero la dama lo demandó porque él estaba exponiendo su intimidad y ella tuvo ganancia de causa. Claro. Como debe ser. Claro, por la vía jurisdiccional, pero no por la vía administrativa. Tú no puedes tutelar derechos fundamentales
mediante una instancia dirigida, controlada por el Poder Ejecutivo. Porque ¿quién ha sido en la historia de la humanidad y en la historia de la República Dominicana de su fundación, quién ha sido el gran violador de los derechos humanos? El Ejecutivo. Ha sido el Ejecutivo. Entonces tú no me puedes mandar, Oye, y entonces, tú no me puedes doctor, mandar la carne con el gato. Estamos complicados como quiera porque y las fragilidades de la justicia y los negocios de la justicia y las falencias de la justicia. Pero el Ejecutivo lo que tiene que hacer es fortalecer la justicia, dándole su presupuesto, el que le corresponde, que no se le está dando. Fortalecer el sistema de justicia. Y los titulares de la justicia también tener la supervisión de su gente, aplicar la disciplina del lugar, las evaluaciones de desempeño, todas esas cosas, porque aquí hay mucha gente también en la justicia, como lo hay en los medios de comunicación, hay mucha perversidad, hay mucha prostitución. No, pero ellos tienen sus mecanismos internos, así mismo como la policía. Y lo aplican. Tiene el Departamento de Asuntos Internos. No, pero si la justicia es independiente y se nombra y se designa ahí a un procurador general en esa rama, en ese órgano de justicia, con criterios como la procuradora que tenemos ahora y la anterior, bueno, pues existe la fiscalización y ahí cada rato se están llamando a los diferentes representantes del Ministerio Público cuando hay denuncias o se sospecha que han obrado al margen de la ley. O sea, el asunto es fortalecer la justicia y que sea la justicia como en España, y digo España para no mencionar los Estados Unidos, porque yo pongo de España porque de España fue que nosotros bebimos para... o abrevamos. Abrevamos, exactamente, para... Los modelos que... Exacto. En España no existe una ley de libertad de expresión. Allá lo que existe es una ley de comunicación audiovisual, la ley 13 de 2022, que entró en vigor el año pasado, el 30 de abril, mediante Real Decreto 444-24. Ahora, ¿qué es lo que manda esa ley y qué es lo que manda el decreto? A que los usuarios de especial relevancia de esa plataforma se registren en un registro estatal, simple y llanamente para estar localizable. Pero aquí hay una disposición más o menos reciente de la Junta Central Electoral donde las encuestadoras deben registrarse allí y aquí cualquier encuesta y dice lo que le da la gana. Fulano es el ganador o fulano es el perdedor. Pero entonces el órgano que está llamado, porque es que funcione que tiene que funcionar. Que las instancias funcionen. Las instituciones tienen que funcionar en este país porque tenemos leyes de más que protegen. Ahora, los funcionarios no funcionan designados tienen que responder a la Constitución y a la ley y tienen que ejercer su papel. Vamos a ir a la pausa, doctor, pero antes de eso yo quiero que usted me diga, ¿usted comparte el susto que a algunos le ha causado o lo de la regulación? ¿Eso es lo que asusta, o lo que espanta o lo que preocupa? Regulación. Porque todo no está, desde que nos descubrimos que los derechos suyos llegan tan lejos como hasta que choquen con los míos, no afecten los míos. Entonces, realmente todo debe estar normado, regulado, pero como que en términos, lo que no quieren alguna gente es que haya regulación. Entonces, no es dejar el pleito a que ocurra, sino como que sea actuar preventivamente. ¿Cómo? Con los parámetros, porque en la comunicación hay, en el derecho también, usted lo sabe igualito que yo, hay códigos de ética, sobre usted si usted quiere ser un violador de esos códigos, lo someten al tribunal de disciplina y qué sé yo, pero debe haber una cultura del respeto. Y entonces eso es lo que parece que está faltando. Lo primero es eso. Al no haber esa cultura, entonces debe venir el ordenador a ordenar, pero a mucha gente no le gusta que el ordenador no viene de orden. Mira, el orden no es lo que la mayoría de la gente necesita. Es mejor respóndame cuando vengamos. Está bien. La última pausa, director.
eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplirla. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo Diego. diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día. Que tenga buen día. No va buen día. Y este día mi Ay, no. Día difícil, ¿eh? te digo. Y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No, no te preocupes, estamos bien. Pero hoy me siento mucho. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Nueva Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que nada más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Es que los dominicanos siempre le damos En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Bien, seguimos conversando con el doctor José Manuel Jerez, abogado, jurista prestigioso, que es amigo nuestro también, que está con nosotros este día, desenmadejando este enredo que tiene que ver con la libertad de expresión, y que el hecho de que se ligue el tema de la libertad de expresión, como decía el doctor, que esto se ponga en manos de una instancia administrativa, por demás, si tiene vinculación con el Ejecutivo, esto crea algunas aprehensiones. Entonces, ¿qué debería ser la clave aquí? El presidente decía que el consenso, o sea, y fue por la parte del consenso de que esto fuera, pero bueno, lo van a someter a vistas públicas y vamos a ver. ¿Era tiempo de tocar esa tecla, doctor? ¿O eso es necesario? Yo estoy de acuerdo que la ley, puede regularse ese derecho vía legislación. En eso yo estoy de acuerdo. Inclusive, obviamente ya no podemos, cuando se trate de medios de comunicación o prensa escrita, imponer sanciones privativas de libertad, porque la decisión del Tribunal Constitucional
se impone no solamente a los jueces, sino también al legislador, porque tienen rango constitucional, tienen que ser observadas. Ahora, se habla de prisión, pero la multa es una sanción penal. Además de las indemnizaciones, se le pueden poner multas. O sea, se pueden establecer multas altísimas, elevadísimas. Por ejemplo, yo veo en los Estados Unidos que si tú te robas una luz en rojo te ponen 200 o 300 dólares. Que le duele en el bolsillo. Entonces, y te pone un punto en la licencia. Cumpliendo con la decisión del Constitucional. Vamos a establecer multas, además de las indemnizaciones. Ahora, vamos a dejar que sean los jueces, no una instancia administrativa, que tutele derechos fundamentales. Porque podemos tener ahora un presidente respetuoso de los derechos humanos, pero ese instrumento en manos de un presidente inescrupuloso que puede nombrar, porque presentar terna y nombrar personas que respondan o bajarle una línea, entonces ahí sí estaría en peligro el ejercicio de la libertad de expresión. No, vamos, si tenemos que aumentar y tasar inclusive, podemos hasta tasar, no dejarle la indemnización al libre albedrío de los jueces, a la libre apreciación. Podemos establecer una indemnización altísima, que la gente lo piense 2 veces, ¿verdad? Y como la multa es una sanción, además de tipo administrativa, también es de tipo penal, se le da también potestad al Ministerio Público para que persiga esa infracción para imponer la multa, y podemos crear también un Ministerio Público especializado que de oficio va a llamar a todo aquel que a través de esa plataforma diga una serie de improperios contra... Entonces, pero llevando eso y dejando eso en manos de los jueces, que son los que van a tener en última instancia la última palabra. Señores, vuelvo y repito lo que le dije al principio de esta entrevista. Aquí se condenó a uno de los juristas más acabados que tiene la República Dominicana, que es el doctor Marino Vinicio Castillo. Los tribunales entendieron que él cometió un exceso contra un funcionario público, lo difamó, lo injurió, ahí está la sentencia, y lo condenaron a pagar, creo que fue en ese momento, $1 millón de pesos. Y si eso lo hacen con el jurista, uno de los juristas más acabados que tiene el país. Entonces, no lo pueden hacer eso con cualquier individuo que coja una de esas plataformas y comience a decir cosas contra un ciudadano. Claro que sí. Hay que seguir fortaleciendo el sistema de justicia. Podemos regular, mas no tutelar, porque esa es otra cosa. Ese anteproyecto habla de tutelar derechos. Eso es un asunto de los tribunales, del orden judicial o del orden jurisdiccional. Pero de todas maneras, usted comparte que hay que sentar precedentes, hay que realmente establecer consecuencias. Naturalmente, 100%. Porque 100%. es la única forma de que la gente se autocontrole, porque cuando se entienda que todo se pueda, que nada es nada y todo es todo, entonces realmente la gente no va a ver esa cultura del respeto por los demás y de saber cuáles son los límites de los derechos y de los que también se debe entender que hay deberes, sí, y de que hay alcances y sobre donde usted no puede. Y otra cosa finalmente del aspecto de la protección, tenemos muchas leyes y muchas disposiciones allí que no se cumplen, entonces yo creo que hay que educar un poquito más. Por ejemplo, la ley de libre acceso a la fuente de información, la libertad de expresión. De un tiempo para acá se ha estado alegremente violentando por la autoridad. Cuando se derrumba el JEC y entonces la policía está en el ejercicio de sus funciones, controlando situaciones y qué sé yo, los periodistas informando. Entonces se colocan los periodistas de un canal determinado por ahí, el canal 37, se coloca en un edificio de al frente
Ah, no, espérese de ahí. Y un coronel había de hecho, le echa mano a los equipos que son del canal. No, es que esto es zona de seguridad. Pero ven acá. Más recientemente lo hicieron en ¿qué otro sitio fue? En el altar de la patria. Sí. No. Y a veces en el entorno del presidente. Y apiaron de ahí. No, es que usted está en el cordón de seguridad. Pero, bueno, fíjate, esa es la administración pública violando los derechos fundamentales, el derecho a la información que tienen los periodistas. Como es un derecho fundamental, está protegido por la acción de amparo. Por la acción constitucional de amparo. Entonces, el dueño, ¿qué es lo que tiene que hacer? Oye, los dueños del canal. Rápidamente apoderar a un juez en amparo y en cuestiones de horas tener una decisión. Claro. Porque hay, en la historia se conoce, hasta los corresponsales de guerra. Si así fuera, ¿cómo se hubiesen descubierto los hechos y las grandes batallas, los grandes combates, las grandes cosas que han ocurrido en el mundo a través del tiempo? Sencillamente porque uno estaban tirando tiros y otros estaban tirando fotos de esos, y grabando esos acontecimientos. Imagínense que le dijeran cualquiera de los bandos, usted no puede estar ahí, como le dicen los policías de la Policía Nacional nuestra, que tiene cabezas, que tiene directivos y que a su vez tienen jefes, van para arriba. Que usted no puede estar ahí, quítese de ahí. Pero ven acá, y no pasa nada. Como también más recientemente, y con eso acabamos, van a hacer una pregunta a una funcionaria y unos espalderos de la funcionaria o de la vicepresidenta le caen empujones, qué sé yo, y porque arman un lío, un bollo dentro de la misma escenario de una actividad de la policía. Entonces, el escándalo, tiene que venir la vicepresidenta a pedir excusas. Pero no hay consecuencia. Porque ¿qué había que hacer? ¿Son espalderos todavía de esa funcionaria? No. ¿Están ahí todavía lo mismo? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué pasó con los que fueron afectados? ¿Incoaron alguna acción? Doctor, gracias. No, gracias a ustedes. Siempre muy edificantes sus conversaciones, nuestras conversaciones con usted. Bien, nos vamos entonces, director. Despedimos al doctor José Manuel Jerez. Repetimos esta conversación, este encuentro, doctor, a las 11 de la noche por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. Y cualquiera de estos días que el director necesite, nos diga que nos quedemos, que él va a repetir la entrevista, también puede ser. Así es que gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Nos vamos, director.